Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a hablar del punto 3 de riñón, del punto Tai Chi, también conocido como gran arroyo o torrente supremo. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, la primera característica que voy a resaltar es que es un punto tierra. Recordemos que los puntos tierra tienen la capacidad de armonizar, de equilibrar, de regularizar la unidad energética a la cual pertenecen. En este caso, a la unidad energética del riñón. También este es un punto Shu, arroyo. Y también es un punto Yuan, fuente. ¿Qué significa que es un punto Yuan? Es decir, que desde este punto hay una conexión energética, una rama energética que conecta con su meridiano acoplado Yang en relación Biolí, que es la vejiga. Por lo tanto, de este punto 3 de riñón sale una conexión energética con el punto 58 de vejiga. ¿Cuál es la localización de este punto? Bueno, este punto se va a localizar en la parte interna del tobillo, a media distancia entre la línea que existe entre la parte más alta del maleolo interno y el tendón de Aquiles, en una pequeña depresión, tal cual como lo podemos ver aquí en el gráfico. Pero para realizar correctamente la localización, vamos a verlo de forma práctica. Para localizar el punto, lo primero que vamos a hacer es identificar las referencias anatómicas. Dijimos que el punto está localizado en el tobillo, en la zona interna, en esta zona. También hablamos del maleolo, el maleolo interno. El maleolo interno es este hueso que sobresale aquí. Vamos a dibujarlo, vamos a marcarlo. Y también hablamos del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es este pequeño tendón que está en la parte posterior. Entonces dijimos que el punto se encuentra en la línea, se encuentra a media distancia de la línea que une la parte más alta del maleolo interno con el tendón de Aquiles. La parte más alta, marcamos la línea y dijimos que se encuentra a mitad de camino, en la parte media de esta línea. Por lo tanto, el punto se va a localizar aquí. Esta es una zona blanda. Hay una pequeña depresión, si palpamos, y es ahí donde se localiza el punto 3 de riñón. Hacemos un pequeño repaso. Parte interna del tobillo, maleolo interno, tendón de Aquiles. El punto se encuentra localizado a media distancia en la línea que une la parte más alta del maleolo interno con el tendón de Aquiles. Justo precisamente aquí en el medio hay una pequeña depresión y es una zona blanda. ¿Cuáles van a ser las funciones de este punto? ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, lo primero que voy a recalcar aquí en las funciones es que este punto es el punto más tonificante de todo el organismo. Este punto va a nutrir el yin y el yin de riñón, es decir, la esencia del riñón. Por lo tanto, va a ser un punto anti-envejecimiento. Se lo va a utilizar cuando hay aparición de canas prematuramente, cuando hay pérdida del cabello en forma prematura, cuando hay pérdida de las piezas dentales antes de tiempo en forma prematura, cuando hay dolor lumbar, cuando hay dolor de rodillas, cuando hay un envejecimiento prematuro antes de tiempo. También este punto va a apoyar al chi hepático, va a reforzar el chi hepático. Este punto también lo podemos utilizar cuando hay alteraciones de los huesos. Recordemos que una de las funciones del riñón es controlar los huesos. Por lo tanto, cuando hay artritis, artrosis, osteoporosis, podemos utilizar este punto. Cuando hay dolores de los huesos en general, también podemos utilizar este punto. También podemos utilizarlo cuando hay trastornos genitourinario y endocrinos, cuando hay trastornos ginecológicos.
cuando hay impotencia, cuando hay espermatorrea, cuando hay azoospermia, disfunción eréctil, por ejemplo, cuando hay también alteración en el aparato urinario, cuando hay pérdida de orina. Este punto también lo vamos a utilizar en el caso de mareos y vértigos, porque recordemos que el riñón controla todo lo que sea el oído, porque se exterioriza a través del oído. Y mucha pérdida de audición, muchos mareos, muchos vértigos vienen por una insuficiencia del riñón. También a este punto lo podemos utilizar de forma local, cuando hay patologías del tobillo, por ejemplo, cuando hay tendinitis, cuando hay torceduras, cuando hay distensión de ligamentos. Vamos a ver ahora algunas combinaciones de punto para tratar diversas patologías. Por ejemplo, combinando el punto 3 de riñón con 23 de vejiga, 30 de vejiga y 40 de vejiga para tratar los dolores lumbares. Si combinamos el punto 3 de riñón con el punto 6 de riñón y el punto 6 de vaso, vamos a estar tonificando el yin. Si combinamos el punto 3 de riñón con el punto 6 de riñón y el punto 4 de Dumai, especialmente utilizando moxa, vamos a estar tonificando el yang. Si combinamos el punto 3 de riñón con el punto 6 de riñón y 6 de Sanjiao, vamos a estar tratando lo que es el estreñimiento. Si combinamos el punto 3 de riñón con el punto 6 de riñón y el punto 62 de vejiga, vamos a estar regularizando el sueño para tratar lo que es el insomnio. Si combinamos el punto 3 de riñón con el punto 7 de riñón y el punto 4 de IG, intestino grueso, vamos a estar regularizando la sudoración. Y si combinamos el punto 3 de riñón con el punto 7 de riñón y el punto 7 de pulmón, vamos a estar favoreciendo la respiración, regularizando la respiración. ¿Cómo vamos a estimular este punto a través de la digitopresión? Bueno, vamos a recordar que el meridiano de riñón contiene la energía esencial del organismo. Cuando se agota la energía del riñón es cuando aparece lo que ya hemos dicho, el envejecimiento prematuro, caída del pelo, caída de las piezas dentales, pérdida de la audición, deterioro de los huesos. Entonces va a ser un punto que se va a tonificar siempre. A este punto no lo vamos a dispersar, es un punto que vamos a tonificar. Vamos a recordar que para tonificar un punto presionábamos con una presión media y realizábamos círculo en sentido favorable a las agujas del reloj. De esta manera vamos a estar tonificándolo durante 4 o 5 minutos. ¿Cuándo lo vamos a hacer a esto? En caso, ya como dije anteriormente, envejecimiento prematuro, apariciones de canas prematuramente, caída del cabello prematuramente, pérdida de piezas dentales, pérdida de la audición, mareos, vértigo, dolor lumbar, dolor de rodilla. Siempre vamos a estar tonificando este punto. En caso de dolor óseo, de artritis, de artrosis, de osteoporosis, vamos a tonificar este punto. Si lo que queremos hacer es regularizarlo, también podemos regularizarlo a través de la presión. Presionamos, mantenemos 5 segundos, soltamos. Presionamos, mantenemos 5 segundos, soltamos. Y hacemos este tipo de presión durante 4 o 5 minutos. De esta manera vamos a estar regularizando la energía del meridiano del riñón.